¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a tomar asistencia. Aburto se agarra. Alfaro Revilla. Aikipa. No. Bazán Cabrera. Blas Urbano. Presente, profesora, buenos días. Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, Casavilca? Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casio Gavino. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chambilla Medina. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Espíritu Celaya. Gómez Salas. Presente, profesora Gómez Salas, buenos días. ¿Cómo estás? Guerra Huarcaya. Lozano y Parraguirre. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Meléndez Bolívar. Moreno Bachiche. Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira Galindo. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Príncipe. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Ruiz Yunca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Saboya Cachique. Saboya, presente, profesora. Buenos días. Sarmiento Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Tananta. Presente, mis buenos días. Buenos días. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bella Jiménez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villamizar. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. A ver, vamos a avanzar un poco en lo que es la... Buenos días, mi que se agarra. No sé qué me gusta. Allá, aborto. Muy bien. ¿Alguien más que haya? Profesora, buenos días, esto Alfaro. Bazán Cabrera. Ya, muy bien, Alfaro. Bazán Cabrera, mis buenos días. Buenos días, pasan. Muy bien. ¿Alguien más que falte, por favor? Guerra. Ya, muy bien, Guerra. Listo, creo que ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar. Hoy día vamos a trabajar, bueno, vamos a terminar un poco la parte teórica de lo que es la vía intramuscular, ¿no? Junto con lo que es la parte práctica. Recordemos que la vía intramuscular viene a ser un tejido bastante vascularizado por lo pronto, por lo mismo, entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros administramos algún medicamento o alguna vacuna, ¿no? En este caso, como estamos hablando de lo que es vacunas, de lo que son biológicos, solamente podemos administrar en dos partes principales. Una que viene a ser en el muslo a nivel de lo que es el tercio medio y en lo que es el músculo deltoides, que también, al igual que en la vía subcutánea, nosotros vamos a medir
de 3 a 4 veces, pero lo único que cambia viene a ser el ángulo, ¿no? Muy bien, a ver, en este caso vamos a continuar con lo que habíamos visto, un poco para repasar lo que era la vía intramuscular. Nosotros nos habíamos quedado en lo que era las zonas de aplicación o las zonas de punción. Una de ellas viene a ser el músculo deltoides. Ahora sí, o sigue todavía el Ya no ruido. se escucha el ruido, ya no. Ya, ok, gracias. Ya, entonces, como les decía, en este caso nosotros vamos a ver lo que es las zonas de administración, ¿no? Los lugares donde se puede aplicar la vía intramuscular. Esta ya la habíamos visto, solamente que estamos haciendo un repaso, ¿no? Una viene a ser la zona deltoidea debido a que en esta zona se encuentra el músculo deltoides. Es un músculo bastante grueso, bastante fibroso, por lo tanto se puede administrar. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta el lugar, la medida donde nosotros vamos a aplicar y la cantidad, ¿no? Como dice ahí, solamente un máximo de 2 centímetros cúbicos o de 2 mililitros. Muy bien, para evitar tener problemas con lo que es el nervio radial. La zona dorsoglútea, que viene a ser ubicada por medio de los 4 cuadrantes, y en el cuadrante superior externo es donde se administra, ¿no? Ya habíamos visto que inclusive máximo podía tener hasta 7 mililitros para evitar más que todo el dolor, ¿no? Porque a veces cuando se pasa de 7 mililitros puede tender a lo que es las molestias, ¿no? El dolor bastante intenso, inclusive puede permanecer lo que es la induración, o sea, se recolecta o se colecciona el contenido. Listo. Después vamos a tener esta zona se aplica mayormente en personas que están en bipedestación, o sea, que están de pie, ¿no? Y se debe evitar en menores de 3 años. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, que en los menores de 3 años no se puede aplicar en la zona glútea, en esta zona dorsoglútea, porque no es el mismo tamaño, no es el mismo espesor del músculo de esta zona a una persona adulta. Recordemos que nosotros no podemos tratar a los niños como si fueran adultos chiquitos, no, es diferente, totalmente diferente. Y es más, el recorrido del nervio ciático puede estar muy cercano y podemos lastimar al niño, ¿no? Entonces, menores de 3 años no se recomienda lo que es ninguna aplicación de medicamento a esta zona, ¿no? Después pasamos ahora sí a lo que es la zona ventroglútea. Viene a ser algo parecido que la anterior, que la dorsoglútea, solamente que aquí nosotros lo vamos a ubicar en una zona más externa, ¿no? Así como se puede apreciar ahí, se puede ubicar formando con un ángulo con los dedos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se va a convertir en una zona de las más seguras, porque los nervios no pasan por ese lugar, ¿no? No puede afectar a los miembros inferiores.
Admite hasta 5 mililitros de volumen, igual que el anterior, ¿no? Pero en el anterior, debido a que el glúteo es mucho más grueso, es mucho más, tiene muchas más capas de músculo, el músculo glúteo mayor, menor y medio, ¿no? Entonces son 3 capas, por eso es que soporta muy bien mayores cantidades de líquido. En cambio, en la zona ventroglútea no, es un poco menos grueso, no hay mucho tejido adiposo, ¿no? Esta zona está cerca de lo que es el hueso ilíaco. Muy bien, por eso es que admite 5 mililitros de volumen. También en este caso no se administra en niños menores de 3 años. Mayores de 3 años no hay problema porque ya están un poco más grandes, ¿no? Mayormente se utiliza en los pacientes de decúbito que están en decúbito lateral o en decúbito supino. ¿Qué significa eso? Paciente en decúbito lateral que está de lado, de costado, ¿no? Y pacientes que están en posición supina, o sea que están boca arriba. Supongamos que una persona no se puede movilizar. En este caso, pues, nosotros no podemos pedirle que se pare, ¿no? Entonces, como está en cama, entonces nosotros ubicamos esta zona ventroglútea, que es más externa a la dorsoglútea, en la parte superior de los se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Listo. Entonces, esta viene a ser una de las vías también utilizadas, ¿no? Pero en el caso de lo que son medicamentos. Ahora sí, vamos a ver la cara externa del muslo, que sí se usa especialmente en lo que son las vacunas, ¿no? Por eso dice ahí, es la zona de elección para niños menores de 3 años. En este caso, nosotros vamos a ver en el muslo que se aplica la mayoría de vacunas antes del año, ¿no? La pentavalente, la antineumocócica, la IPV, se aplica lo que es mayormente la D2, la antihepatitis también se aplica, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a administrar las vacunas. ¿Y por qué viene a ser una zona de predilección? Porque existen pocos vasos sanguíneos, o sea, no va a haber mucho sangrado, y también es bastante recomendable porque no hay nervios, no pasa el nervio por esa zona del muslo. Por lo tanto, tampoco tenemos peligro de hacer algún daño, ¿ya? Muy bien. Ustedes han visto en los bebitos cuando acuden a los consultorios o a algún centro o establecimiento de salud, cuando se le aplica, se le descubre toda la zona del muslo, ¿no? El volumen máximo a inyectar es de 4 mililitros en adultos y 3 mililitros en niños, como máximo. No podemos excedernos tampoco, ¿ya? El músculo que recorre esta zona viene a ser el vasto externo femoral, ¿ya? Así se llama, vasto externo femoral. Externo, ¿por qué? Porque viene a estar, si nosotros dividimos en dos, la zona interna y la zona externa, ¿no? El vasto externo femoral, porque recorre el fémur, está insertado en el hueso del fémur. Muy bien.
Entonces ahí nosotros podemos aprovechar, pero como les vuelvo a repetir, solamente se utiliza cuando el niño es menor de 1 año, ¿no? Aunque es recomendable hasta los 3 años. Pero en el caso de las vacunas solamente administramos hasta 1 año. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque al momento de aplicar las vacunas, cuando son pequeñitos, tienen menor fuerza, ¿no? Aparte, otro de los motivos es que hay menos peligro de que sufra alguna lesión o algún tipo de sangrado, porque como dice ahí, tiene pocos nervios y pocos vasos sanguíneos. El material que nosotros vamos a utilizar viene a ser el antiséptico, que ya ustedes saben que viene a ser, o el jabón antiséptico, el alcohol, la jeringa, que es variable dependiendo de lo que se va a administrar. Si es vacuna, solamente necesitamos una jeringa de 1 mililitro. Pero si son medicamentos, ahí sí vamos a necesitar jeringas de 3, de 5 y de 10 mililitros, ¿no? En las agujas nosotros vamos a variar también calibre de 22G por 1,5 pulgadas y 22G por 1 pulgada, ¿no? 21G también, que es la que viene con su empaque, por 1,5, y aquí se pasó, aquí ha habido un error, aquí es 21G por 1 pulgada, ¿no? Listo. Entonces esas vienen a ser las agujas que más se utilizan, pero no son las únicas. En el caso de las vacunas se utiliza la de 25G, y ustedes dirán, pero si la de 25G es muy delgada, muy chiquita. No, la de 25G y cambia lo que es el largo de la cánula. Eso es lo único, nada más. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Los números G o las pulgadas? En este caso. Las pulgadas, claro, lo que cambia son las pulgadas. Porque normalmente, fíjense en lo que ustedes compran, en las jeringas de 1 mililitro, viene por 25G por 5/8 de pulgada, o sea, es más pequeño, ¿no? Es de calibre corto. Pero en la de 25G, cuando es para vacunas y es vía intramuscular, necesitamos entrar hasta el músculo. Pero eso no significa que lo voy a poner con la aguja más gruesa, si es para niños. Entonces tengo que aplicarla con una aguja cuyo calibre sea menor, pero la cánula sea larga, ¿ya? Listo. Después también vamos a necesitar gasas o algodón, guantes. Siempre es importante para evitar lo que es la contaminación, los campos estériles, ¿no? La solución a inyectar, en este caso la vacuna. Muy bien. A ver, cuando nosotros administramos, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Una de ellas es pellizcando el músculo, o sea, haciendo pliegue, como nosotros ya sabemos, se puede hacer, ¿no? Cuando se estira la piel, en vez de hacer pliegue, estiramos más bien al contrario. Y eso, tanto pellizcar o hacer pliegue como el procedimiento. En el caso del procedimiento, acuérdense que viene a ser casi lo mismo que nosotros hemos visto en las anteriores vías. Una de ellas viene a ser la preparación psicológica. Esto es muy importante, ¿ya? Porque si no, no vamos a tener la colaboración
ni del padre de familia, ni tampoco del niño, ¿no? Claro, si bien es cierto, trabajar con niños es bastante complicado, pero no es imposible, ¿no? Vamos a lavarnos las manos, vamos a revisar los 5 correctos, vamos a cargar nuestra vacuna en donde corresponde y la cantidad que corresponde, ¿no? Y debemos tener los materiales listos, la jeringa precargada y con las precauciones del caso, ¿no? Sostenemos al niño fuerte, le pedimos a la madre que por favor le sostenga la rodilla, en el caso que sea el muslo, se le agarra la rodilla para evitar que por la fuerza flexione la rodilla y pueda mover lo que es la aguja, ¿no? Entonces hay que evitar esto, ¿no? Entonces le vamos a pedir que lo sujete bien. Después vamos a limpiar, ya sabemos, en espiral del centro hacia afuera. Observación, algunos no están limpiando como se debe, ya están solamente pasando así suavemente por encima de la piel. Tienen que hacer ligera presión para poder limpiar, si no nunca va a salir lo que se adhiere a la piel de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces tiene que ser del centro hacia afuera en forma espiral. Después vamos a ver que el bisel esté hacia arriba. Siempre tenemos que asegurarnos, ¿no? Antes de aplicar, vamos a aplicar en un ángulo de 90 grados. Ahora sí cambia. Ya no es como en la vía intradérmica que se administraba en un ángulo de 10 o de 15 grados. O como en la vía subcutánea que era de 45 grados, ¿no? Aquí ya es 90 porque estamos ingresando a un tejido grueso, acuérdense. Aquí sí es necesario aspirar, aunque las normas en lo que son las vacunas nos dicen las actualizaciones para evitar alterar quizá el biológico, se evita aspirar. Como son pocas cantidades, no son muchas, en cambio en los medicamentos pues sí, nosotros administramos 3 mililitros, 5 mililitros, 7 mililitros, eso sí podría afectar si ingresa directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Pero en lo que es, pues las actualizaciones nos dicen de que a veces no es necesario aspirar, pero muchos lo hacemos pues por la costumbre, ¿no? Que ya tiene un procedimiento estándar. Listo. Aspiramos para, bueno, comprobar que no haya lesionado algún vaso sanguíneo. Otro es, una vez que administramos el contenido, ahora cubrimos, ¿no? Hay que cubrir, siempre hay que tener nuestra torunda de algodón ya preparada, lista en nuestra mano no dominante para poder tapar lo que es la aplicación, ¿no? Presionamos por 1 minuto, colocamos la siguiente fecha en la que tienen que venir. Esperamos unos 15 a 30 minutos aproximadamente para ver si es que existe alguna reacción. Desechamos en las cajas de bioseguridad. Y recuerden siempre que la temperatura mayor a 38 grados ya se considera una alerta. Ya, por lo tanto, no debemos dejar de que al niño le suba más la temperatura. Y ahora que ya estamos terminando las vías parenterales, les pregunto, en el caso de lo que es la fiebre, ¿por qué no debemos dejar que a los niños les suba la temperatura? ¿Qué es lo que puede pasar? Pueden convulsionar. Pueden convulsionar, claro. Y a veces, antes decíamos 38.5 grados, ¿no? Pero ahora no. Se está considerando desde 38 porque cada niño es diferente y algunos han tenido reacciones o han convulsionado inclusive cuando han tenido 38, 38.2, ¿no? Entonces en este caso siempre consideramos la temperatura 38.
Las complicaciones. Dentro de las complicaciones que nosotros podemos observar en lo que viene a ser vienen a ser, por ejemplo, los abscesos. El absceso ya ustedes saben que viene a ser la recolección, bueno, en este caso la colección o la acumulación de pus, ¿no? En una zona determinada. Y esto debido a que es porque se ha acumulado porque la zona donde se ha limpiado o donde se debería haber limpiado no ha sido la mejor o no ha sido la más conveniente, no ha tenido una buena asepsia, ¿no? Por lo tanto, los microorganismos aprovecharon en ingresar y formar pues sus colonias, ¿no? Después tenemos lo que es el granuloma. El granuloma viene a ser un tumor de tejido conjuntivo fibroso, o sea que hay bastante tumoración. Lo que nosotros decimos el famoso, la induración, los callitos que justo estábamos hablando la vez anterior. También tenemos lo que es el hematoma, ¿no? El hematoma ya igual conocen que es la acumulación de sangre muerta. El enfisema, acumulación de aire, lo que son los nervios, la lesión de los nervios periféricos, especialmente el nervio ciático y el nervio radial. Miren, quiero que se fijen en estas imágenes que se muestran en cada uno de ellos. Este es el glúteo, por ejemplo. Esta es una zona que la zona donde le han aplicado no es que haya sido mala la zona de aplicación. Aquí lo que ha fallado viene a ser la limpieza, ¿no? Lo que sí te escucho. Disculpe, no sé si será mi línea de internet o de usted, pero se intercorta de rato en rato, no le escucho nada. ¿No se me escucha nada, chicos? ¿O se me escucha abajo? Por momentos no se le escucha, se corta. Debe ser mi internet seguramente. Pero ahorita sí me escuchan bien, ¿no? Ahorita sí. Ya, ok. Ruido de fondo, pero no está tan fuerte. No, sí, es que no puedo hablar muy fuerte tampoco porque hoy día no me siento muy bien, que digamos. Por eso es que estoy hablando un poco bajo. Listo, a ver, vamos a continuar. Como les decía, en este caso, aquí la zona de aplicación no es lo que ha fallado, sino como me escribieron ahí en el chat, viene a ser la asepsia, ¿no? Lamentablemente ha ingresado al momento de no limpiar adecuadamente y según las recomendaciones que tiene que ser en forma espiral, ¿no? Hasta que el algodón prácticamente salga limpio. Siempre hay que mojar bien con alcohol la torunda y limpiar. Entonces, al momento de ingresar esta aguja, si arrastra los microorganismos hacia el interior, hacia los tejidos internos, entonces en este caso ahí es donde se empieza a formar lo que es la pus, ¿no? Lo que viene a ser la acumulación de materia.
Y esto lamentablemente tiene que ser drenado. Ya no es nada sencillo, tiene que drenarse. Aquí se hace un corte, porque esto, miren, imagínense nada más, tiene un color rojizo e inclusive un poco morado, ¿no? Aquí es donde seguramente le han aplicado. ¿Por qué digo supongo que aquí le han aplicado? Porque creen que esa es mi suposición. Porque esa zona se ve donde está la induración, Miss. Claro, se encuentra más inflamado y además tiene un tono blanquecino, ¿no? Eso ahí seguramente es donde más acumulación de materia hay. Al hacerle el corte, ahí tiene que drenar y todos los días, inclusive dependiendo de la magnitud, tiene que ser curado. Y esto pues ya no vuelve a cicatrizar con la piel así como se ve, sino que queda como un hueco, queda hundido, ¿no? Queda una depresión en el tejido. Ese es el inconveniente. No, qué inconveniente, pobre paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que el paciente merece un mínimo de respeto al momento. Por más que de repente el paciente esté apurado, apresurado, nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar lo que viene a ser, ¿ustedes creen que aquí es una zona correcta donde se ha aplicado algún medicamento o alguna vacuna aquí en esta zona? No, muy abajo, ¿no? Hay que tener cuidado. Y aparte de que no lo han aplicado bien, aquí tenemos lo que es el famoso hematoma, ¿no? Que viene a ser la ruptura de los vasos sanguíneos. De todas maneras, siempre va a haber ruptura de vasos sanguíneos cuando hay algún tipo de trauma. Y en este caso el trauma viene a ser la inyección por medio de la aguja, pero no tiene por qué lastimar de esta manera, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, otra de las complicaciones viene a ser la lesión de los nervios. Miren aquí cómo la persona queda con alguna discapacidad al momento de haber lesionado el nervio ciático. El nervio ciático es el que parte de aquí de la columna vertebral, de la zona lumbar, y recorre todo el miembro inferior, ¿no? Y esto es lo que puede haber ocasionado esa parálisis. Y por último tenemos lo que es el nervio radial, que así queda también en la mano cuando se ha rozado o se ha lastimado este nervio, ¿no? Tampoco ya viene o tiene una contractura, y lamentablemente esto puede ser, dependiendo del grado de lesión que haya tenido, puede recuperarse con una rehabilitación, pero es bastante complicado, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado y saber medir nada más dónde se va a aplicar. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la vía intramuscular? Profesora, una consultita. ¿Podría repetir en la parte donde se hace hematomas ahí? No escuché tan bien. Ya, ok. En este caso, el hematoma viene a ser cuando se rompen los vasos sanguíneos, ¿no? Es normal que se rompa el vaso sanguíneo por el ingreso de un cuerpo extraño, pero no de esta manera, no formando lo que viene a ser el hematoma, que es la ruptura de un vaso sanguíneo y la acumulación de tierra . ¿Tienen alguna otra pregunta más?
Profesora, Sí, dime, Mori. sí, esto en los puntos de aplicación, más adelante, en la hora que explicaba, el punto NARI del glúteo, usted mencionó sobre los cuadrantes. ¿Los puede volver a mencionar, por favor? Ah, ya, en los cuadrantes viene a ser el siguiente. A ver, ya, aquí. Nosotros vamos a dividir el glúteo en 4 partes, ¿no? Que vienen a ser los cuadrantes. El cuadrante superior externo, el cuadrante superior interno, el cuadrante inferior externo y el cuadrante inferior interno. En este caso nosotros vamos a escoger lo que es el cuadrante superior externo, o sea, hacia afuera, ¿no? Entonces, no está tan cerca de lo que es la columna, por lo tanto no tiene probabilidades de que no hay probabilidad en la zona superior externa que lastime el nervio, pero en las otras sí puede haber la probabilidad, ¿no? El nervio ciático. Entonces hay que tener cuidado, nada más saber ubicar bien. Pero Ya, como les profesora, digo, gracias. ok, pero como les digo, en este caso esto se los van a enseñar con un poco más de detalle en lo que es administración de medicamentos, ¿ya? Sí, el cuadrante que está más alejado del nervio ciático. En este caso el superior externo o superoexterno, como se dice también. Listo. Entonces, como yo les venía mencionando, nosotros vamos a ver lo que es la administración de medicamentos por vía intramuscular, pero en la zona del muslo y en la zona de lo que es el músculo deltoide. ¿Ya? A ver, un momentito.
Ya a ver, chicos, vamos a empezar con lo que es la administración por vía primero en lo que es el hombro, ¿ya? Viene a hacer lo mismo. Ya ustedes ya saben que tienen que cargar su suero, ¿no? Y después vamos a lo que viene a ser la administración. Ya tenemos todo listo. Solamente lo único nada más que nos queda es administrar. A ver, voy a prender mi cámara para que ustedes puedan visualizar. Y a ver, me avisan por favor si es que se puede ver. Voy a dejar de compartir la diapositiva. Ya, a ver, se puede visualizar, ¿verdad? Sí, profesora, sí se observa. Ya, a ver, muy bien, listo. A ver, en este caso, como les estaba mencionando, vamos nosotros a cargar previamente nuestra jeringa, que ya la tenemos lista, ¿no? Acá está la jeringa, tenemos nuestro alcohol en gel, tenemos nuestros guantes, ¿no? Entonces ya solamente sería cuestión de aplicar. A ver, muy bien.